Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Hola, bienvenidos, amantes del misterio y la emoción, al canal más escalofriante de la red, El Aullido del Miedo. Mi nombre es Carlos. Aquí, exploraremos los rincones más oscuros de la imaginación y nos sumergiremos en historias que te harán temblar. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Acompáñenos en este viaje a lo desconocido y asegúrense de darle like a nuestros videos. Así YouTube recomienda nuestros videos a más personas. Prepárense para el suspenso y la adrenalina. Comenzamos. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la casa ancestral mientras Sara exploraba el ático, iluminando su camino con la tenue luz de una linterna. Entre cajas polvorientas, descubrió una vieja muñeca de porcelana, con ojos de cristal que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Ignorando la extraña sensación que le recorría la espalda, la tomó entre sus manos. Desde ese momento, las sombras cobraron vida en la mansión de Sara. Susurraban en las esquinas, y la muñeca se volvía su sombra, siempre presente. Por las noches, Sara era testigo de sus ojos, fijos en ella, como si la muñeca la examinara con un deseo maligno. Los días se volvieron tormentosos, su sueño, un territorio conquistado por pesadillas. Su reflejo en el espejo parecía distorsionado, como si la muñeca hubiera inscrito su presencia en el alma de Sara. La casa ancestral, antes cálida y acogedora, se tornó en un escenario de terrores insondables. Los amigos y familiares de Sara notaron el cambio. Su risa se volvió un eco hueco, sus ojos perdieron la chispa vital. La muñeca, ahora siempre presente en su habitación, emitía risas fantasmales cuando la oscuridad reinaba. Desesperada, Sara buscó respuestas. Consultó a expertos en lo paranormal que, al ver la muñeca, palidecieron ante una presencia indescriptible. Un sacerdote, tras examinarla, frunció el ceño y susurró palabras en latín, intentando exorcizar la entidad malévola. Pero el mal no se rinde fácilmente. Cada intento de liberación desencadenaba fenómenos más aterradores. La muñeca se movía por sí sola, apareciendo en lugares insospechados. Sara escuchaba susurros que la llamaban desde las sombras. La lucha contra la muñeca se volvió una guerra espiritual. Noches enteras de gritos, luces parpadeantes y muebles moviéndose sin explicación. Sara, luchando contra la influencia demoníaca, se sumía en la desesperación. La muñeca, sin embargo, no era solo un juguete maldito. Era la encarnación de un antiguo espíritu vengativo, una niña que había muerto en manos de rituales oscuros. El lazo entre ambas almas estaba tejido con la sangre de los inocentes. Cada capítulo de la historia revelaba la verdad, pero también intensificaba el terror. La muñeca no solo buscaba poseer a Sara, sino completar un oscuro ritual que abriría las puertas del inframundo. Los intentos de exorcismo se convirtieron en un descenso a la locura. Sara, desgarrada entre dos mundos, luchaba por su cordura. Las paredes crujían con susurros demoníacos, y sombras retorcidas danzaban en la penumbra. El clímax se avecinaba, un enfrentamiento entre la fuerza del bien y la oscuridad. El sacerdote, consumido por el miedo, se preparaba para el último exorcismo. Pero la muñeca, ahora un conducto de la niña perdida, estaba dispuesta a todo por manifestarse completamente. ¿Podrá Sara liberarse de la muñeca maldita? ¿O sucumbirá a la oscuridad que la acecha? El destino pende en la balanza, y la casa ancestral retumba con la batalla entre la luz y las sombras. La última fase del exorcismo estaba por comenzar, envolviendo la casa ancestral en un silencio sepulcral. Velas parpadeaban en la penumbra mientras el sacerdote, sudoroso y con los ojos desorbitados, recitaba antiguas oraciones. Sara, con la mirada perdida, se aferraba a la muñeca, sintiendo como su corazón latía al unísono con los oscuros secretos de la mansión. Las paredes vibraban con un murmullo que resonaba en los oídos de los presentes.
Sombras danzaban en las esquinas, tomando formas grotescas. La muñeca, ahora poseída por la niña perdida, lanzaba risas estridentes que helaban la sangre. El aire se espesaba con una presión sobrenatural. De repente, las luces parpadearon y se extinguieron, sumiendo la estancia en la negrura total. Solo se escuchaba la respiración agitada de los presentes y el susurro de la entidad en la oscuridad. Un frío glacial se apoderó de la habitación, congelando el aliento de los allí presentes. Sara, en un último acto de desesperación, alzó la muñeca en el aire. Los ojos de cristal brillaron con intensidad, emanando una luz tenue que revelaba el rostro deformado de la niña. Un viento gélido sacudió la habitación, haciendo crujir las vigas de la antigua mansión. La voz del sacerdote se elevó en un tono ancestral, desafiando a la entidad que se retorcía en la muñeca. Las palabras resonaban con un eco sobrenatural, mientras la batalla entre el bien y el mal alcanzaba su clímax. Las sombras se retorcían y contorsionaban, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. De repente, la muñeca se convulsionó en las manos de Sara. Su risa se volvió un lamento angustiado, y los ojos de cristal se apagaron. La habitación, antes sumida en la oscuridad, se iluminó con una luz cegadora, como si el sol mismo hubiera irrumpido en el ático. El sacerdote, exhausto, se tambaleó hacia atrás. La presión en el aire disminuyó, y un silencio pesado se instaló en la estancia. El suelo temblaba con el eco de la batalla sobrenatural que acababa de tener lugar. Sara, con la muñeca ahora inerte en sus manos, se encontraba en un limbo entre dos mundos. Había enfrentado al mal en su forma más pura, pero la oscuridad aún acechaba en las sombras. La mansión ancestral, marcada por siglos de secretos ocultos, se mantenía en silencio, como si hubiera absorbido el horror que había presenciado. El sacerdote, tembloroso, se acercó a Sara con una expresión sombría en el rostro. La batalla ha terminado por ahora, murmuró, pero la raíz del mal se extiende más profundo de lo que podemos comprender. ¿Qué más aguardan las sombras de la mansión ancestral? ¿Podrá Sara recuperar su vida normal, o el mal se cierne como una sombra eterna? El suspenso se eleva, y la historia continúa, tejiendo un manto de terror que envuelve a todos los personajes en lo oscuro. El silencio que envolvía la habitación era más aterrador que cualquier grito, mientras el sacerdote y Sara se enfrentaban a la realidad que se desplegaba ante ellos. La muñeca yacía inerte, pero la presencia maligna parecía persistir en el aire, un eco sutil pero inconfundible que susurraba que la lucha aún no había llegado a su fin. El sacerdote, despojado de cualquier rastro de confianza, examinó la muñeca con una mezcla de fascinación y terror. Este no es un mal corriente, murmuró, es antiguo, arraigado en las sombras de esta familia. Sara, aún temblando, con un nudo en la garganta. La mansión ancestral, ahora impregnada de un aura inquietante, parecía susurrar secretos que se escondían en cada rincón oscuro. Los retratos en las paredes parecían seguir con la mirada a los presentes, como si fueran testigos mudos de la batalla sobrenatural. Una puerta entreabierta rechinó en la penumbra, rompiendo el silencio. El sacerdote se acercó con cautela, revelando una habitación oculta. En su interior, encontraron un altar antiguo con símbolos arcanos y pergaminos amarillentos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sara al darse cuenta de que la muñeca era solo la punta del iceberg de una oscura historia familiar. Las velas se apagaron y prendieron cuando una ráfaga de viento gélido azotó la habitación. El sacerdote leyó los pergaminos en voz baja, desentrañando una conexión más profunda entre la familia de Sara y las fuerzas malignas que las acechaban. Los susurros de la entidad se intensificaron, mezclándose con el crujir de la madera vieja. Las sombras se condensaron en una figura difusa que se movía con elegancia entre las sombras. La niña perdida, la misma que había poseído la muñeca, se manifestó en una danza etérea. Su lamento resonó en la habitación, una melodía triste que cortaba el alma. El sacerdote, con una mirada sombría, se volvió hacia Sara. Esta niña busca algo más que redención.
Algo más oscuro está en juego aquí. La mansión, ahora un laberinto de pasillos que crujían, parecían cerrar secretos que se negaban a ser olvidados. ¿Qué oscuros lazos unen a la familia de Sara con las fuerzas sobrenaturales? ¿Y cuál es el propósito final de la niña perdida? La realidad se desvanece en una neblina de inquietud, y la historia continúa su marcha implacable hacia lo desconocido. De repente, sombras se retorcieron y se reunieron en un torbellino oscuro. La niña perdida, con ojos llenos de lágrimas, señaló hacia un rincón oscuro de la habitación. Allí, emergió una figura encapuchada que llevaba consigo un objeto antiguo, un cuchillo ceremonial. El sacerdote, con un destello de horror en sus ojos, comprendió la verdad. La niña perdida no buscaba solo redención, buscaba venganza contra aquellos que la habían condenado. La figura encapuchada, un espectro del pasado, se acercó lentamente, con la intención de cumplir con el oscuro pacto. El sacerdote intensificó sus oraciones, desafiando a la figura encapuchada y a la entidad que la guiaba. Sara, el epicentro de la tragedia familiar, se encontró atrapada entre dos fuerzas antagónicas. La mansión, testigo silencioso de la lucha sobrenatural, parecía encogerse con el peso de los secretos. La habitación tembló, una mezcla de gritos espectrales y rezos desesperados. El sacerdote, consumido por una fe inquebrantable, enfrentó al espectro encapuchado con el poder de la luz. La figura retrocedió, pero la entidad persistía, enredándose en la esencia de la niña perdida. En un giro inesperado, Sara, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, tomó la muñeca entre sus manos. En un acto de coraje, enfrentó a la niña perdida y pronunció palabras de perdón y liberación. La entidad, desgarrada entre la venganza y la redención, titubeó. La habitación se sumió en un silencio repentino. La figura encapuchada se desvaneció, y la niña perdida, con lágrimas que brillaban, se disipó en la penumbra. El sacerdote, con asombro en sus ojos, comprendió que el equilibrio entre el bien y el mal se había restablecido. La mansión, ahora libre de la sombra que la acechaba, parecía suspirar con alivio. La muñeca, antes un símbolo de terror, se volvió un objeto inerte en las manos de Sara. El sacerdote, agotado pero triunfante, murmuró palabras de protección para sellar la paz recién encontrada. La historia, tejida con hilos de horror y redención, deja atrás de sí una sensación de asombro y reflexión. La mansión ancestral, marcada por siglos de secretos, recupera un atisbo de tranquilidad, pero la oscuridad siempre acecha en las sombras, esperando su momento para resurgir. Así concluimos este escalofriante relato que ha desentrañado los secretos oscuros de una mansión ancestral. ¿Te atreviste a explorar los recovecos de la historia? ¿Sentiste el escalofrío de lo desconocido? Si el suspenso te mantuvo al borde de tu asiento, no te pierdas más historias como estas. Si disfrutaste de este viaje a lo desconocido, te invitamos a suscribirte al canal para más contenido emocionante. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. ¿Qué otros misterios te gustaría que exploráramos juntos? Deja tus sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta travesía llena de terror y suspenso. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Que la luz guíe tu camino, pero recuerda siempre que las sombras guardan secretos que aguardan ser descubiertos.